Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Oscar Díaz, soy chair del Comité de Bienes Raíces y Construcción y quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a AES Panamá, Johnson & Johnson, Tigo Business, Chevron, KPMG y Panama Canal Railway. Hoy tenemos el agrado de tener al ingeniero Demetrio Arosemena, quien nos hablará de los retos para la industria de la construcción para los próximos 5 años. Demetrio es socio fundador y gerente general de CMG, una empresa de construcción panameña. Es ingeniero civil y ha trabajado en reconocidas firmas en Estados Unidos y Panamá. En el 2018 es escogido como director de la Junta Directiva de la CAPAC, trabajando en el equipo negociador de la Convención Colectiva CAPAC-Suntrac. En el 2020 es nombrado presidente de la Feria Inmobiliaria de CAPAC, tocándole diseñar y ejecutar la primera feria regional de la industria inmobiliaria digital, en donde se logró vender más de 100 millones que correspondían a 230 diferentes proyectos de vivienda. Actualmente Demetrio es el segundo vicepresidente de la Cámara Panameña de Construcción CAPAC. Este es un resumen bastante rápido de un currículo bastante extenso de Demetrio. Y antes de dar la palabra a Demetrio, quisiera repasar brevemente la logística. La presentación durará entre 30 a 50 minutos. Y seguido a eso hay un breve espacio de preguntas y respuestas para todos los que están aquí. Si tienen alguna consulta, por favor pueden ir compartiéndola durante la presentación a través del chat. Demetrio, ahora sí, realmente gracias por unirte al AmCham. Sé que eres miembro ya, pero por unirte como orador. Y es un honor tenerte aquí. Ahora sí, la palabra es tuya. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a la Cámara Americana por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes todos los retos y las cosas que tenemos por delante en la industria de la construcción. Les voy a compartir en breve mi presentación. Yo soy miembro de AmCham de hace 20 años, así que aparte de ser miembro de CAPAC, también soy miembro de AmCham, muy felizmente. ¿Ven la presentación? Sí, sí la vemos. Okay. Bueno, yo dividí esta presentación básicamente en dos grandes rubros, que es el sector privado y el sector público. Y puse una tercera sección de obras y desarrollo sostenible porque pienso que es algo que debemos encaminarnos mucho más de lo que actualmente se hace en ese tipo de construcciones. Reto del mercado inmobiliario en estado actual. Nosotros, aquí pueden ver dos gráficas, ventas de vivienda nuevas hasta 70.000 y otra hasta de 70.000 a 180.000. Como ven, la gráfica es ascendente en ambos casos, desde enero de 2020 a julio de 2023, con pequeños ondulaciones en el camino, pero a grandes rasgos ascendente. En cuanto a la recuperación... Disculpa, sí. Demetrio, ahora sí estás compartiendo y se pueden ver las notas al costado. Ok, dame un segundo. Dame... Ahora sí, perfecto. Gracias. Ok, gracias a ti. Ok, entonces aquí le presento dos gráficas que muestran cómo se recupera la industria de la construcción después del COVID. Un periodo previo a la pandemia y posterior a la misma, ven que los créditos nuevos de construcción en el sistema bancario reflejan una simulación, una letra W más o menos. Estos préstamos de la construcción representan el 9% de la cartera de crédito privada del sistema bancario. En la segunda gráfica vemos créditos nuevos hipotecarios, donde tuvo más
una forma en V, o sea que tuvo una recuperación un poco más rápida después de pandemia que la de los créditos nuevos de construcción. Los préstamos hipotecarios representan el 35% del total de la cartera de crédito privada del sistema bancario. Nosotros en Panamá contamos con dos tipos de subsidio para adquisición de vivienda. Uno es el Fondo Solidario de Vivienda, elaborado por el Decreto Ejecutivo del 10 de 2019, actualizado de julio de 2020, donde la meta es reducir el costo de la vivienda a la entrega de un bono de $10.000. La entidad rectora es el MIBIOT, el receptor son los desarrolladores inmobiliarios, y los requisitos del beneficiario es que tenga un ingreso familiar hasta $2.000, no ser propietario de vivienda, ser panameño o extranjero residente en Panamá. Valor máximo de la vivienda a comprar no pueden tener un precio más allá de $70.000. El segundo tipo de subsidio, por llamarlo de alguna manera, es el interés preferencial, que es una ley la ley 3 existe desde 1985. Esta ley en enero de 2023 sufrió una caducación que fue reactivada en septiembre de 2023. La meta de esta ley es subsidio a la tasa de interés para disminuir el costo financiero de la vivienda nueva. La entidad rectora es el MEF y la Superintendencia de Bancos de Panamá. El receptor son los bancos. Los requisitos del beneficiario es cualquier nivel de ingreso, ser panameño o extranjero, residente permanente y uso de la vivienda como vivienda principal. Valor máximo de la vivienda, hay diferentes brackets, que es el cuadro que ven abajo, los cuales tienen diferentes porcentajes de tramos preferenciales. Esos tramos es lo que se le descuenta la tasa que maneja el banco. O sea, si el banco, por ejemplo, maneja una tasa de 6.5, tú tienes un tramo preferencial. En los primeros dos brackets de 4%, eso quiere decir que pagas 2.5% por viviendas que estén dentro de esos dos brackets. El tiempo de la exoneración varía de acuerdo al bracket de precio y también cuándo vence y dónde se aplica, en qué áreas, si es en todo el país o en algunas áreas. Aquí por señalar que muy probablemente a través del tiempo ha sido la verdad que una tarea muy titánica del gremio y de otros gremios como que nos apoyan en esto, el reactivar estas tasas, este tipo de subsidio. Y muy probablemente los rubros, los dos últimos brackets de 120.000 a 150.000 y 150.000 a 180.000, como ven que son los que tienen menos exoneración en tiempo, que serían 5 años, probablemente desaparezcan porque para el Estado es bastante costoso tener este programa vigente. En esta gráfica quise señalar un poco coloqué lo que el MEF desembolsó en bonos solidarios e interés preferencial a través del tiempo, desde 2010 al 2022. Y señalé con líneas amarillas los diferentes cambios que hubieron en los dos tipos de subsidios. Unos ampliando ingresos permitidos, ampliando precios de la vivienda y demás. Como ven, si ustedes recuerdan la primera gráfica que les presenté, la primera gráfica mostraba que la industria mostraba una subida ascendente, es decir, que a medida que pasaba el tiempo teníamos más montos de viviendas en hipotecas, en el sistema bancario. Pero esa gráfica no se refleja en los montos pagados por el MEF. O sea, no tenemos aquí esa curva ascendente, aquí tenemos una curva variante. Eso lo que quiere decir es que el presupuesto del Estado lo mueven a discreción y perjudican un poco al promotor y a los bancos al no desembolsar a lo que ellos tienen presupuestado. Esta curva o estas gráficas deberían tener una forma ascendente y la verdad es que no la tienen. O sea, ni los bancos ni los promotores reciben los pagos correctamente en lo que va en el tiempo. O sea, es decir, nosotros como industria privada vamos por delante y el gobierno va rezagado en el tema de pagos de estos subsidios. Aquí podemos ver, por ejemplo,
ventas arriba, propiedades arriba de 120,000 a extranjeros, lo dividí por nacionalidad, donde podemos ver que el 80% de los compradores están representados en 9 países, que van desde Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, China, Argentina, Alemania y Perú. Eso representa al primer semestre de 2023 más de 380 millones. La gráfica que le sigue al lado es una gráfica que muestra el volumen de transacciones inmobiliarias en estas compras de ventas arriba de 120,000 por quarter en el 2022 y el 2023. Como ven, lleva una curva en ascendencia. Acá vemos lo mismo, pero para propiedades abajo de 120,000. Acá lo dividí por corregimiento. También representa el primer semestre de 2023. El desempeño de ventas arriba es las áreas principales donde se desarrollan este tipo de propiedades, este tipo de proyectos en Pacora, Playa Leona, Juan de Móstoles, Arosemena, Las Cumbres, Juan Díaz, Barrio Colón, principalmente. Esta gráfica, como ven, llegó a estar ascendente hasta el último quarter del 2022, pero a partir del primer quarter 2023 comenzó a bajar. La razón que comenzó a bajar es porque en diciembre 31 del 2022 vencían el subsidio de interés preferencial y de una vez entonces se mostró volumen de transacciones inmobiliarias hacia la baja. Esta ley se reactivó en el tercer quarter del 2023, pero en este momento no contamos con esa información que aún todavía en el gremio la estamos recolectando. Aquí podemos ver el grado de inversión o calificación de riesgo de los diferentes países de Latinoamérica. El cuadro de la izquierda, pueden ver todos estos países que están a la izquierda son países que no tienen grado de inversión. A la derecha ven una gráfica donde está el grado de inversión de Panamá, desde el 2018 al 2023. Nosotros actualmente tenemos una perspectiva negativa en Fitch de BBB menos, en Standard & Poor's una perspectiva negativa de BBB y en Moody's de Baa3, que es una perspectiva estable. O sea, para nosotros perder el grado de inversión, básicamente nos falta que Standard & Poor's en algún momento de este año lo baje y es simplemente bajar un escalón. Nosotros bajamos ese escalón y nosotros perdemos el grado de inversión. Y algo que nos afectaría mucho a la industria de la construcción, tanto en el sector público como privado. Pero para que tengan una idea cómo nos afectaría eso, nosotros en Panamá, el crédito hipotecario representa alrededor del 25% del PIB. Chile es uno de los países que también en Latinoamérica cuenta con grado de inversión. Si ven, también tiene 27% como porcentaje del PIB. Pero los países que siguen, por ejemplo, Costa Rica, en esta gráfica, Costa Rica, México, Brasil y Colombia no tienen grado de inversión y por ende el porcentaje del PIB es menor. En esta gráfica pueden apreciar claramente qué significaría perder el grado de inversión. Nosotros, ¿dónde estaríamos con tasas de interés en hipotecas no subsidiadas? Chile y Panamá, que son países con grado de inversión, cuentan con tasas de 4.2 y 6%, o sea, sin subsidio. Pero países como Brasil, México y Costa Rica y Colombia cuentan con gráficas, o sea, con intereses en hipotecas de doble dígito, siendo Colombia hoy en día, o sea, un país que si tú vas a pedir una hipoteca te cuesta sin subsidio 16%. Entonces, para nosotros, perder el grado de inversión en el sector privado es muy importante por lo que representa para el PIB y por lo que representa para el volumen de transacciones. Que si bien esa ley de interés preferencial, una vez el consumidor final detecta que no existe, el volumen de transacciones va hacia la baja automáticamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, las ofertas por zonas en unidades horizontales, es decir, residencias como casas. Esta gráfica muestra la dinámica de unidades activas en el mercado en relación a su zona. Divide las zonas en centro, este, norte, oeste, playa y San Miguelito. La columna azul es inventario y la anaranjada es unidades vendidas. Más adelante van a ver cómo
Aquí, como pueden apreciar, que el oeste es uno de los lugares que más tiene, o sea, que más venta se desarrolla. Aún así no tengamos todavía la línea 3 del metro activa. Es un lugar donde el cliente final busca mucho comprar. Le sigue el este, que es el lado de Pacora, donde sí hay línea del metro que está llegando hasta una sección. Aquí, no sé. Ok, estas son las unidades horizontales por fecha de inicio de comercialización. Como ven, nosotros teníamos inventario viejo, rezagado, desde 2015 hasta 2018. Por eso una de las leyes de interés preferencial incluía permiso de ocupación desde 2017 para tratar de bajar ese inventario que nosotros teníamos en el mercado. O sea, unas unidades que, si bien no se ingresaba en la ley de subsidio, se iban a quedar rezagadas porque competían con nuevas unidades que tenían preferencias en el mercado con tasas preferenciales. Entonces, ese inventario a través del tiempo ha ido cambiando gracias al dinamismo de la ley. Más o menos cómo entramos antes de pandemia, cuánto inventario teníamos y cuántas ventas hacíamos al año como sector inmobiliario. El año 2020, que fue un año de pandemia, nosotros teníamos un inventario de 23.000 unidades, o sea que 29.000 pasamos a 23.000, en 2021 bajamos a 19.000 y en el 2022 nos mantenimos alrededor de los 19.000 unidades de inventario. Todavía falta por consumirse algo de ese inventario, que si seguimos vendiendo a un ritmo de 7.000 viviendas al año, ese es un inventario que va todavía a estar en el mercado por unos 3 años. Aquí vemos los proyectos que vienen a futuro. Los proyectos que vienen a futuro principalmente están en zonas como Pacora, Juan Díaz, San Francisco, Las Cumbres, 24 de diciembre y Parque Lefebvre. Estos datos son extraídos del municipio de Panamá. En cuanto a permiso de ocupación vertical, vemos que las zonas favoritas por los promotores son San Francisco, Juan Díaz, Ancón, Pedregal, Río Abajo, Bellavista, Betania, Las Cumbres y Parque Lefebvre. Permiso de ocupación horizontal, los dos grandes sectores que se llevan la mayoría de los proyectos ahora mismo es Pacora y Las Cumbres, algo de 24 de diciembre, Juan Díaz. Y la combinación de ambos, este sería el gráfico combinando ambos permisos de ocupación, tanto vertical como horizontal, es decir, edificios y casas. Entonces entramos a los recursos hídricos, que es un tema para nosotros en la Cámara bastante importante, tanto para el consumo humano como para nuestro principal motor económico, que es el Canal de Panamá. La situación del ordenamiento jurídico actual del agua está compuesto por cuatro leyes, o sea, la Constitución Política, 18 leyes aprobadas, 10 decretos de ley y 6 planes y sistemas. En cuanto al análisis actual de este servicio de agua potable, nos hace ver que la interacción entre las normas jurídicas vigentes y necesarias para gestionar un mismo recurso hídrico en todas sus formas para diferentes tipos de usos, a través de varias entidades estatales responsables de planificar, gestionar recursos y ejecutar sus planes y programas de forma coordinada, lo hace una tarea muy compleja de lograr. El Pacto Bicentenario, por ejemplo, es un pacto que el presidente actual formuló para que se identificaran las políticas públicas y cuáles eran los problemas y cuáles eran sus soluciones. De 175.000 propuestas que se presentaron en ese pacto bicentenario, 15% de ellas estuvieron relacionadas al tema del agua, con 26.000 propuestas. En cuanto al Canal de Panamá, nosotros tenemos que en los 90 nosotros teníamos una delimitación de cuenca más ampliada de lo que existe hoy en día, la cual fue modificada por la Ley 44 del 2006 para poder neutralizar las protestas del Grupo Coordinadora y Campesina por la Vida y garantizar así el referéndum para ampliar el Canal de Panamá. El Canal de Panamá ha pasado por 5 estudios para determinar qué cuencas usar para el tema de la ampliación. El primer estudio fue hecho en los 90 y fue hecho antes de que los americanos le entregaran el canal a los panameños.
porque ya se venía hablando de que se iba a necesitar una ampliación. El segundo estudio fue realizado en 2003, porque ya estaba encima el referéndum que era en el 2006, y se tenía que determinar qué es lo que íbamos a hacer para darle agua a la ampliación del canal. En ese momento se determinó hacer 3 proyectos para compensar el embalse, las cuales fueron tinas de ahorro de agua, que representan un ahorro alrededor del 60% del agua que utiliza para un esclusaje. Se profundizó el cauce del lago Gatún y se aumentaron paredes del costado del cauce para operar a una elevación mayor. Después del tercer estudio de cuencas vino patrocinado por Mi Ambiente, donde Mi Ambiente pudo conseguir 40 millones para estudiar las diferentes cuencas, pero en esta ocasión se ampliaron más cuencas que le interesaban en ese momento a Mi Ambiente, como Río Parita y Río Santa María. Lo que arrojó este estudio también fue que lo que era más económicamente viable para el canal era tener embalse en Río Indio. Después vino un cuarto estudio, en 2019, donde el administrador Luis Quijano contrató al Corps of Engineers de nuevo, y esto arrojó que Río Indio era la solución. Esto se le entregó a la nueva administración, que básicamente quiso estudiar las posibilidades de cuencas dentro del área de concesión del canal, que es un área disminuida a lo que teníamos en los 90. Ese estudio arrojó que no era suficiente lo que tenía la cuenca en su jurisdicción actual, y en la carta le escribieron, el general del Corps of Engineers le escribió a Catín de que la solución era Río Indio, como ya anteriormente lo habían estudiado. Entonces, todas estas restricciones de tránsito del canal no afectan solamente al consumo humano, sino que afectan al sector logístico, zona libre y puertos, que nos afectan grandemente al desarrollo de la economía. Entonces, lo que debe pasar hoy en día, si bien es cierto que el gobierno es el responsable de acatar y de solucionar todos los problemas básicos de la humanidad, del país y a sus ciudadanos, estamos claros que estamos ante un inminente riesgo de perder el grado de inversión. Estamos ante medidas de que el gobierno cada vez cuenta con menos recursos económicos para pagar proyectos activos. Y lo ideal sería de que por lo menos pasen la ley para devolverle las cuencas occidentales al Canal de Panamá, y que el Canal de Panamá sea el que lleve a cabo el desarrollo de este proyecto, por varias razones. Uno, porque tiene la plata. Dos, porque lleva relación con las personas que viven en las áreas que serían inundadas. Y tres, cuenta con una buena reputación. Sabemos muy bien que a medida que pasa el tiempo, no importa el gobierno que esté de turno, a medida que pasa el tiempo, por la falta de soluciones básicas que hay en el país, se va erosionando el capital político, y lo ideal es que el canal sea el que solucione este problema. Entonces, para nosotros como Cámara es impostergable comenzar a construir el embalse de Río Indio, que nos daría el agua necesaria para el consumo humano, y esto básicamente representa 11 esclusajes, que es lo que consumiría o lo que representaría el consumo humano al operar las 3 nuevas plantas potabilizadoras que está por terminar el IDAN a finales de este año. Hacer Río Indio cuesta alrededor de $900 millones, que está dividido en $500 millones el costo del proyecto y 400 millones costo de movilización social para reubicar las 3.000 personas que hay en esa área. Bayano, que está un poco más lejano, costaría 2.500 millones y no representa tanta agua, aparte que entraríamos en un tema de comprarle a esa concesión, porque ahora mismo está siendo usada para generación eléctrica. Entonces, es impostergable también retomar relaciones en la parte social de la comunidad del río para realizar su reubicación. En el cuadro de abajo ven unos cálculos que básicamente representan qué pasa cuando hay precipitación promedio. Nuestra cuenca tiene una capacidad actual de 54 tránsitos equivalentes por día.
La población actualmente extrae, sin las 3 plantas que no han entrado, porque no se han terminado de construir, 7 esclusajes. Y lo que usa el canal en operación normal, en precipitaciones promedio, son 38 esclusajes. Eso nos daría una holgura de 9 tránsitos de holgura. Cuando tenemos el fenómeno del Niño, que esa capacidad de cuenca se nos disminuye alrededor del 55%. Ustedes probablemente en los medios han escuchado que ahora mismo estamos en 22 esclusajes o 24. Aquí hice el cálculo con 24 esclusajes, menos 7, que es lo que usa la población, menos 32, que es lo que la operación del canal ha ido ajustando con el tiempo. No nos da holgura en los tiempos de fenómeno del Niño para poder operar correctamente. Entonces, a largo plazo, nosotros deberíamos buscar ampliar la cuenca. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un break-even, que sería, si tenemos una cuenca con 10% menos de su capacidad, entran las nuevas plantas potabilizadoras a jalar más agua de los embalses de Gatún, Alajuela, Miraflores, y el canal vuelve a operación de 38 tránsitos equivalentes por día, tuviéramos un break-even ahí. Construir el embalse Río Indio demora 5 años, o sea, por eso que para nosotros es imperdonable seguir perdiendo tiempo en estudios, porque no solamente hay que aprobar la ley, hay que reubicar socialmente a la población que está ahí, hay que construir el embalse, hacer el túnel de 8 kilómetros, y el llenado del embalse, solo llenado del embalse demora 1 año. Entonces, esto es un tiempo, se dice que los fenómenos del Niño ocurren cada 15 años de manera fuerte, pero hoy estamos alrededor de 7 años de cuando ocurrió el último, que fue fuerte, que nos ha venido de una manera algo severa, y para poder estar preparados para los próximos 7 años debemos hacer esto lo antes posible. Estas son las cuencas. Si ven la cuenca de Río Indio, que es la cuenca 111, la cuenca básicamente es donde se unen diferentes ríos. El río que domina en esta cuenca es Río Indio, por eso tiene ese nombre. Está al lado de Río Chagres. Por estar al lado, por eso el túnel solo representa 8 kilómetros de longitud, y es lo que es más costo efectivo. Aquí podemos ver en censos nacionales desde el 1911 hasta el 2022, lo que las columnas en color gris, lo que ha ido creciendo la población. Nosotros en 1911 teníamos 336.000 personas en el país, en 2022 4.2 millones, y los tránsitos en cada 20 años, ¿no? Aquí podemos ver que la población ha ido creciendo de manera exponencial, y la cuenca sigue siendo la misma. Nosotros seguimos sacando agua del mismo lugar, de la misma área de Alajuela, Miraflores, Gatún. Entonces, y aparte de eso, también incrementamos el canal y lo expandimos. Entonces, es necesario tener una cuenca ampliada para poder darle las necesidades apropiadas para el consumo humano y para los tránsitos. Aquí podemos ver las principales plantas potabilizadoras que toman como fuente los embalses de Gatún, de Alajuela, Río Gatún. Algunas son manejadas por IDAN, otras por Aguas de Panamá y otras por ACP. Y podemos ver las capacidades en cuanto a producción de millones de galones diarios. Esta agua que se produce en estas plantas potabilizadoras, este cuadro, se consumen, esta es una información que viene del Canal de Panamá, se consumen hasta el primer semestre del 2019 de la siguiente manera. El 60% se usa para esclusajes, el 15% es evaporación, 15% es consumo humano, 6% es concesiones y extracciones no contabilizadas. Fugas y filtraciones representan en esta área cercana a los embalses 2%, y el control de calidad del agua otro 2%. El tema de la evaporación, por ejemplo, en la administración de Jorge Luis Quijano anterior, ellos habían propuesto un proyecto que en esta administración no se llevó a cabo, que es la de colocar paneles solares encima de los embalses actuales. Eso es lo que evitaría tener una evaporación tan alta, y a la vez nos suple energía.
Aquí pueden ver, por ejemplo, data extraída de las condiciones actuales del lago Gatún y las proyecciones de cómo estaríamos en marzo de 2025. Nosotros hasta enero de 2023 tenemos 81.3 pies de agua en ese lago. Para que tengan una idea, debajo del nivel de 75 pies, el canal es inoperante. El canal consume agua para el paso de barcos y utiliza la misma cantidad de agua que en el año 2000 que en el año 2023, con todo y que ha sido ampliado. Aquí podemos ver, por ejemplo, los promedios de niveles de agua en los últimos 5 años. Si ven, nosotros en diciembre, en promedio, tenemos 86 pies en ese lago y nosotros a enero de 2023 tenemos 81. Eso quiere decir que nosotros estamos entrando al verano con niveles inferiores a lo que históricamente en los últimos 5 años tenemos, lo cual es bien delicado porque no tenemos esa holgura para poder tener agua para consumo humano y para el pase de barcos. Aquí podemos ver qué es lo que va a pasar en el 2040. Nosotros en el 2040 somos catalogados como un país con water stress. De repente no a nivel alto ni nivel medio, pero a un nivel que debemos prestarle atención. En el gráfico siguiente pueden ver cuáles son los países que tienen inseguridad de agua, como es el caso de China, como es el caso de India, Pakistán, y los que tienen seguridad hídrica, como es el caso de Estados Unidos, y una seguridad hídrica moderada, como es el caso de Brasil. Aquí en este gráfico lo que quiero representar es que nosotros, aparte del fenómeno del Niño, tuvimos una condición en el 2023 que se conjugó con este fenómeno del Niño, que fue mayor calentamiento, que fue un factor que nos incrementó el tema de la evaporación del agua. Nosotros en el 2023 tuvimos puntos mucho más altos que el promedio que se ha dado desde 1979 a 2022. O sea que el tema de calor, por el tema de deforestación y otras cosas cada vez, y calentamiento global cada vez es más eminente que tenemos que prestarle atención. En el siguiente cuadro ven, por ejemplo, cómo ha crecido la temperatura por país en el 2022. Nosotros estamos alrededor de 1,5 más caliente. Esta gráfica, esto muestra promedios de 1850 hasta 1900, lo que ha crecido en las temperaturas de 2022 comparado desde 1850 a 1900. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es considerado Panamá en cuanto a seguridad hídrica. Con todo y que somos uno de los países que más llueve, somos considerados un país con poca seguridad hídrica. Somos un país inseguro en seguridad hídrica. Tenemos un score, un puntaje de 61 comparado a otros países. Los países que enfrentan problemas de seguridad hídrica representan 72% de la población. Nosotros estamos dentro de eso. Y un 8% de la población mundial enfrenta inseguridad hídrica crítica. Solo 12% de la población mundial vive en países con seguridad hídrica, incluidos casi todos los países occidentales como Noruega, a la cabeza de la clasificación con una puntuación global de 90. Un 8% adicional del mundo vive en países moderadamente seguros, como el caso de Brasil y Rusia. Sin embargo, la disponibilidad de agua en estos países más seguros tampoco es perfecta. Por ejemplo, los Estados Unidos, que depende del río Colorado para riego y agua potable, enfrentan condiciones de sequía continua y un consumo limitado, con más crisis en el horizonte. Aquí, este es un mapa mundial donde representa cuánto es el promedio global en el planeta de precipitación. El promedio global del planeta es 990 milímetros. Nuestra precipitación promedio registrada en el 2020 en Panamá es 2.928 milímetros. O sea, nosotros somos el quinto país que más llueve en el mundo. Y aún así no tenemos seguridad hídrica. Estamos al tema del agua. Nosotros en la Cámara vemos que
vemos la necesidad de crear una autoridad que regule y administre el agua en todas sus formas, es decir, agua cruda, agua potable y agua servida, para diferentes tipos de uso: agropecuario, industrial, residencial, generación eléctrica, tránsitos por el canal, en áreas rurales, urbanas, islas turísticas, mediante 3 procesos de ciclo del agua, como es la captación, potabilización y depuración. Les pongo un caso particular en cuanto a este punto. En la empresa que yo represento de construcción, nosotros construimos el laboratorio de calidad de agua regional en Divisa para Mi Ambiente. Este proyecto fue gestionado por el gobierno de Juan Carlos Varela y fue entregado en este gobierno. Ese proyecto, que es categoría LEED 4, versión 4, ese proyecto está supuesto a monitorear las diferentes cuencas hidrográficas de más de 100 ríos, de los 500 que tenemos. Ese proyecto ahora mismo no está en operación, con todo el que se ha entregado, y es, por ejemplo, un laboratorio que nos hubiera podido ayudar a determinar si, por ejemplo, Minera Panamá estaba desembocando productos no adecuados a los afluentes cercanos a la mina. La verdad que eso es algo que nos llama notablemente la atención. Aparte de eso, como les comenté anteriormente, hay 3 plantas potabilizadoras que están en construcción. Una está ubicada en Arraiján, otra en Jaguar y otra en Gamboa, pero también hay necesidades de otras plantas potabilizadoras. Una nueva en David Chiriquí y otra en el área del este, que se pudiera usar el río Bayano para eso. Pero nosotros no creemos que solamente hacer plantas potabilizadoras es la solución. El problema de raíz radica, y es un problema que tiene más de 40 años, o sea, no es un problema de este gobierno, es un problema que viene de hace 4 décadas, donde nosotros tenemos pérdida de eficiencia en la distribución de agua. Es decir, nosotros perdemos entre 40 a 47% de lo que producimos. Eso se le llama a nivel mundial non-revenue water, o sea, es agua que se pierde en el proceso de distribución. Esta agua que se pierde en el proceso de distribución representa alrededor de 1.167 tránsitos adicionales que pudiera tener el canal, solo si la población consumiera la mitad del agua. El IDAN no mide 30% de los clientes, le falta la micromedición. Es decir, de 185.000 clientes, 185.000 clientes no tienen medidor, de los 621.000. Aparte de eso, tenemos una tarifa que es de los años 80, por decirlo, que es demasiado barata y tenemos como que una contradicción. O sea, lo que no nos cuesta mucho, la gente no lo cuida y lo malgasta. Entonces, aparte del consumo, hay mucha pérdida en la distribución del agua. Entonces, nosotros como país somos uno de los países que más consumimos agua, litros por habitante por día del mundo. O sea, aquí un comparativo que hizo ACP, por ejemplo, donde Panamá, y esto era, creo que era el año 2016, que lo van a ver ratificado en la gráfica que viene, donde Panamá representa 378 litros por habitante por día, y un Perú, por ejemplo, solo son 93. Entonces tenemos que hacer docencia a la población del consumo más eficiente del agua potable. Esta gráfica fue hecha por la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas en el 2016. Ven que el promedio, esto representa el consumo por habitante de litros por habitante por día. El promedio de todos estos son los diferentes IDANES en los diferentes países. Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Salvador y demás. El promedio 162. Nosotros, en esta gráfica 2016, tenemos, según el IDAN, 378. Pero hoy en día el consumo de agua es 507 litros por persona por día. O sea, es algo, la verdad que bastante preocupante, porque necesitamos que el próximo líder que representa el país tenga el liderazgo suficiente para llevar esto a cabo. O sea, hay que atacar zonas o barrios y casi que poner redes nuevas. Y no solamente redes de agua potable, porque me vuelvo al caso, por ejemplo, de Mi Ambiente. Nosotros ahí, por ejemplo, teníamos que tener un pozo de agua, pero el cual no fue permitido porque cuando hicimos las pruebas de laboratorio, esas pruebas arrojaron que
habían contaminaciones en el agua soterrada o subterránea que eran de plantas, o sea, de casas que tiraban a la tierra sus desperdicios de inodoros. Entonces esa agua estaba contaminada y no se podía utilizar. Entonces el IDAN en tiempos de sequía, cada vez para compensar la falta de redes de agua potable, utiliza pozos que si bien pueden pasarlas por procesos de filtración y demás, al final no es lo apropiado. Lo apropiado es tener redes de aguas residuales para que no se contamine el agua soterrada. O sea que es un tema de salud que en Panamá tenemos muchos problemas básicos. Entonces, bueno, aquí pasamos a infraestructura pública. Nosotros en infraestructura pública vemos los siguientes proyectos como prioridades para los próximos 5 años. Ya hablé de las necesidades del canal y del agua. Ahora entro en el tema logístico. Nosotros necesitamos infraestructura para interconectar los bienes y servicios eficientemente, construcción de nuevos puertos, y para poder competir mejor como país debemos integrar conexiones directas a instalaciones de transporte de carga marítima en puertos a los aeropuertos, por ejemplo, como tiene Singapur. Integrar carreteras o tren a las áreas de producción agrícola con la capital vía corredores logísticos para poder bajar los costos de nuestros productos y competir mejor. Continuar con procesos de licitación de las APPs con peaje para vía circunvalación de David Chiriquí, pero no de Santiago, vía costanera, Veracruz a Chame con peajes. Desarrollo de programas de inversión e instalación de paneles solares de planteles escolares para propiciar el uso de este tipo de tecnología. Incluir paneles solares también en las casas nuevas a construir e incentivar el uso de carros eléctricos. Panamá compra combustible anualmente entre 2.000 a 4.000 millones, dependiendo del costo del barril de petróleo. Pero con estas iniciativas pudiéramos ir acumulando ahorros significativos si vamos implementando de una manera más fehaciente la utilización de este tipo de tecnologías como paneles solares y autos eléctricos. Calidad de vida, vemos necesidad, por ejemplo, de acceso de 3.4 kilómetros en el área Nueva Emperador al Puente Centenario para crear redundancia y otra salida a esas áreas de Arraiján y Chorrera. Continuidad de las líneas 1, 2 y 3. Resolver intersecciones críticas como Vía Brasil, Vía España, Pocrí, Agua Dulce, Hospital José Domingo Baldía, Sabanita, Hospital Nicolás Solano y el bypass de Chame y San Carlos. Metrocable San Miguelito, mantenimiento de infraestructuras existentes y futuras. Y como el gobierno cada vez cuenta con menos recursos económicos para realizar proyectos, identificamos la siguiente fuente de financiamiento. Utilizar fideicomisos para el mejor manejo de los fondos de las obras, como hacen otros países. APPs autofinanciadas, que es el costo que se recuperan con los ingresos mediante el cobro de tarifas y precios y cargos directos al usuario final, como es el caso de una carretera que se le ponga peaje. O APPs cofinanciadas, que son aquellas que para la sostenibilidad del proyecto requieran recursos financieros del Estado. Utilizar CNOs o CPPs, figura muy conocida por la banca panameña, con muy buena acogida también, porque se vuelve una deuda Estado. Garantías para fuentes de financiamiento para los proyectos. Vemos proyectos financiados directamente por el Estado. Aspiramos a una disciplina financiera para garantizar los fondos y no pase, por ejemplo, lo que mostré en la gráfica de los desembolsos de subsidios. Y para los proyectos financiados por el BID proponemos la figura del fideicomiso. Vemos la necesidad de una mayor planificación entre proyectos y entidades. En criterios de pago oportuno en obras, lo dividí en 2 tipos: económico, garantía de recursos económicos para las obras activas y licitadas, con una buena planificación de su programa de inversión, implementación de fideicomiso. En el grado tipo administrativo, vemos muchas demoras en revisión, aprobación de cuentas, solicitud de información, sometimientos, adendas de costos, adendas de tiempo por el Estado, que esto crea una ineficiencia y un sobrecosto para el Estado enorme. Migrar de un contrato público único para todas las entidades y adendas de tiempo que sean aprobadas por la entidad, que sean procesadas de una manera expedita. Aquí les quiero presentar, por ejemplo, nosotros en Panamá somos
un país que rankea siempre demasiado bien en cuanto a cuánto es el crecimiento del PIB anual. En este caso, que fue medido 2023-24, en ese momento no habían pasado las protestas, nosotros estamos de primero en 5.3. Pero un punto de donde nosotros marcamos mal y nunca se proyecta es en la productividad total de factores. Nosotros estamos por debajo del promedio de América Latina y obviamente por debajo de economías avanzadas. La productividad total de factores no es más que la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa ponderada del crecimiento de los factores, que es trabajo capital. La PTF constituye una medida de efectos de la economía de escala, que es la producción total crece más que proporcionalmente al aumentar la cantidad de cada factor productivo. Esto es algo que se puede mejorar, por ejemplo, creando plataformas en la nube donde de manera interconectada las diferentes instituciones pudieran hacer usos oportunos de los mismos documentos. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de aprobación de planos, de permisos de construcción y ocupación. Esto es algo que la verdad que es una tarea que tenemos por delante muy grande. Esta gráfica la saqué de una presentación de Indesa que me pareció muy interesante porque detalla la distribución del ingreso nacional entre capital y trabajo. El pago a capital básicamente son todos los recursos financieros que usa el país para poner a andar en la economía y eso cómo se retribuye en el trabajo. Lo interesante de esta gráfica es que a partir de 2009 se invirtió la remuneración del trabajo, que venía más alta que el pago a capital, y básicamente lo que indica esto es que en ese momento comenzaron las megaobras, y esas megaobras requieren mucho capital para ponerlas a andar, muchos financiamientos, y cuando estas obras se terminan, esas divisas se van del país, esos ingenieros o esas ganancias de esas empresas regresan a sus países y no se ponen a circular en la economía. Entonces, esto es una medición bastante clave de que, si bien es cierto, algunas megaobras son necesarias, pero tenemos que tener cuidado porque la circulación de esas divisas en la economía no regresan. En contrataciones públicas, vemos necesidad de revisar esa ley para identificar aspectos de mayor relevancia que permitan agilizar y lograr la mayor eficiencia del proceso de selección de contratistas. Solicitamos revisión de normas que regulen los pliegos de cargo, revisión y conformación de comisiones evaluadoras donde incluyan el sector privado, establecer fórmulas para lograr participación de empresas nacionales que históricamente han participado en la ejecución de obras del Estado y son las que históricamente han entregado las obras del Estado. Hoy en día tenemos muchos ejemplos de empresas constructoras extranjeras que abandonan obras y las dejan en proceso sin andar. Y revisión de procesos burocráticos. Entonces nosotros vemos necesidad de modernizar la gestión pública a través de una mesa técnica, de una plataforma tecnológica implementada en la nube, donde todas las instituciones se hablen entre ellas. Nosotros, por ejemplo, en el ranking de gobierno digital, según la OCDE, marcamos posición número 30. Esto mide diferentes factores: diseño digital, datos del sector público, gobierno como plataforma, abierta por defecto, conducida por el usuario y proactividad. Colombia, sorpresivamente, marca tercer lugar en gobierno digital. O sea que nosotros debemos poder rescatar algo de estas experiencias que nos ayudan además a contribuir a impedir la gestión para la corrupción, fortalecer el control y seguimiento de los indicadores, reducir normas desactualizadas. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto ha sido lo que ha hecho el municipio de Panamá con la dirección del arquitecto Antonio Ocao, donde ha implementado para el trámite de permisos de construcción, ocupación y demás, la tramitación digital. Como ven, por ejemplo, aquí se pueden ver todas las entidades que forman parte de esta. Yo les diría que aquí lo único que haría falta es que mientras, por ejemplo, el plano está en estructura, los otros departamentos del DOIC puedan de repente revisar simultáneamente los planos.
Por ejemplo, lo que pasaba antes, por dar un ejemplo de esta falta de interconexión interinstitucional, sería que el IDAN, por ejemplo, los planos tenían que ir al IDAN, salir de ventanilla única, salir de municipio, ir al IDAN para revisión y regresar. O sea, eso es algo que no debería pasar con las tecnologías que existen hoy en día. Estos son los trámites que existen hoy en día. Los trámites siguientes son los trámites que se han incorporado digitalmente. Aquí vemos una tendencia, por ejemplo, se implementó en 2019 el registro en línea de anteproyecto. Vemos, por ejemplo, como una tendencia de cada vez usar menos implementación manual y más digital. Tomó unos 3 años. Aquí vemos el registro digital de planos, cómo ha ido crecientemente. Y el permiso digital de ocupación también ha ido de manera creciente. Eso le permite a ellos ser más eficientes y revisar más permisos, revisar más planos de manera eficiente. Otra de las últimas cosas que le quiero hablar, porque ya el tiempo se acaba, es las obras de desarrollo sostenible, que es algo que nosotros como industria debemos aportar para que el ambiente sea mejor. Esta es una gráfica, por ejemplo, que representa la pérdida de recursos sostenibles que usamos como planeta y la cantidad de desperdicio. Nosotros perdimos el punto de equilibrio en el alrededor de 1970. Nosotros, si no cambiamos ese tren o esa ruta que lleva el planeta de consumir tantos recursos y producir tanto desperdicio, nosotros en el 2050 vamos a necesitar 2,5 planetas tierras para poder tener los desperdicios que usamos diariamente. Nosotros tenemos que de alguna manera utilizar menos recursos de plástico y demás para poder revertir eso y volver a lo que era en los 1970. Aquí vemos qué es lo que pasaría si sube los diferentes grados en el calentamiento global. Por ejemplo, si tenemos 1.5 grados más caliente, pérdida irreversible de la capa de hielo en Groenlandia, efecto urbano del aumento del nivel del agua por efecto. Si llegamos a 2 grados, tuviéramos pérdida del 97% de los corales del mundo y también esto es ocasionado por el problema del manejo de plásticos. Y si llegamos a 3 grados centígrados más caliente, tuviéramos pérdida completa del hielo ártico en verano y eventos de gran impacto ambiental. Creo que nosotros, para que tengan una idea, en las edificaciones, nosotros emitimos 33% de los gases de efecto invernadero y usamos el 40% de la energía que se produce para poder hacer que los edificios funcionen. Y creamos de 2 a 5 veces más contaminantes dentro de los edificios. Al lado, una gráfica de las emisiones de CO2 desde 1900 hasta la 2020, donde vemos de repente que los únicos casos donde hay pocas emisiones son porque o hay guerras, o hay COVID, o hay algún tipo de caos mundial. Pero después viene un repunte bastante fuerte del tema. Nosotros como país, aquí lo que quiero representar es que nosotros como país tenemos una incongruencia ambiental, en el sentido que sí, efectivamente nos quedamos por la mina, pero si ven aquí en esta gráfica, nosotros en Donoso tuvimos una pérdida de árboles de 7.640 hectáreas, pero nosotros en Darién tuvimos 19.000 hectáreas de pérdida. En la comarca 9.000 y en Chepo 12.000. Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos. O sea, nosotros tenemos un Cerro Patacón que contamina más que la mina, tenemos ríos donde se vierte basura que llegan a los mares, donde contaminamos mucho más. Y tenemos una pérdida de bosques y árboles mucho más que solamente en la mina, pero yo no veo a los ambientalistas quejarse por esto, que es algo que me llama la atención.
Nosotros en el gremio tenemos sistemas para el desarrollo sostenible, donde los más conocidos es el LEED y ahora cada vez deberíamos hacer más el EDGE. Y les explico por qué. Me voy a enfocar en esos dos porque son los más relevantes. Ecoprotocolo, por ejemplo, fue algo que creó el municipio de Panamá con normas panameñas, pero que en la dirección del municipio pasado no se terminó, pero en este gobierno no siguieron con ese programa, así que no vale la pena hablar de eso. COVID Safe, por ejemplo, es algo que se creó para el tema del COVID, que hoy en día ya no es algo tan relevante, pero básicamente se enfoca en expandir más los espacios en oficinas y demás. Y bueno, el sistema LEED, lo que deben saber aquí básicamente es que están muy enfocados por su costo a que lo hagan corporaciones. El costo de esta certificación es $1 por metro cuadrado construido. Nosotros en Panamá hemos certificado un área equivalente a 1 millón de metros cuadrados. Los primeros proyectos certificados fueron en el 2013. Panamá es el país número 8 en cuanto a cantidad de proyectos LEED. En la tabla abajo ven las diferentes versiones que a través del tiempo se han ido actualizando y mejorando los principios de LEED en cuanto a su ubicación y transporte, sostenibilidad, uso eficiente del agua, energía, atmósfera. Y estos son los proyectos, por ejemplo, que se han ido certificando. Vemos un ejemplo, por ejemplo, Banismo es uno de los proyectos más grandes de Centroamérica y Latinoamérica con certificación LEED Platinum, se certificó en el 2016. Ticarina, Panamá Pacífico, Laboratorio de Senacid, Ciudad del Saber, Torre 5, Torre Global Bank. Vemos mucho apoyo de los bancos en cuanto a este tema, lo cual nos agrada mucho. Pero yo creo que el sistema que nos debemos mucho enfocar los proyectos que son de viviendas y de repente tienen un costo importante para el promotor, y la certificación, la verdad que es una cuarta parte de lo que cuesta certificarse LEED. Esto cuesta 0.25 centavos por metro cuadrado construido y se enfoca básicamente en 3 renglones. Hay que lograr 20% menos consumo de energía en lo que diseñas y construyes y operas, 20% menos consumo de agua y 20% menos energía incorporada de los materiales que utilizas para esa construcción. Aquí podemos ver, por ejemplo, el primer proyecto EDGE, que se certificó en Panamá, que es un proyecto de interés social, donde logró usar 20% menos agua, 20% menos energía y 20% menos de materiales que se utilizaban para construir. Lo que quiero transmitirle aquí es que si proyectos de interés social se pueden lograr certificar, la idea es que todos los proyectos que construyamos vengan con esta bandera, porque al final del día es como cuando tú vas y compras algún producto que vas a consumir para comer. ¿Sí? Te fijas en cuántos carbohidratos tiene, cuántas calorías tiene. O sea, es lo mismo cuando vas a comprar una residencia y además te diferencia del resto de la gente. Tengo un par de láminas más, pero voy a parar la presentación aquí porque creo que he abusado del tiempo, que eran 40 minutos. Y espero que esta presentación les haya sido de utilidad y estoy atento para cualquier pregunta. Demetrio, muchas gracias. No tenías que parar, podías continuar, pero te entiendo. Y quería felicitarte primero por la contribución que has brindado a Panamá desde tu posición, de las varias posiciones que has tenido, y se nota el esfuerzo. Y obviamente incluyendo compartir con nosotros estos aspectos esenciales de la situación actual y posibles futuras caminos o direcciones del sector de la construcción. Quisiera abrir el espacio de preguntas y respuestas para los participantes por medio del chat, si alguno tiene alguna pregunta. Y yo sí tenía una pregunta mientras que leo espero que escriban. Tú hablaste de los retos, pero también hablaste puntualmente sobre oportunidades que tenemos como país para contribuir al desarrollo y atender estos retos. Y mi pregunta es, ¿cómo llevamos estas recomendaciones que entiendo son de la CAPAC
y seguro otras organizaciones tienen y oportunidades que tenemos, ¿cómo la llevamos a convertirla en una realidad? Y como tú dices, principalmente con el gobierno, porque es que el ente principal de lograr que ocurran. ¿Hay alguna posición en el gobierno encargada de atender alguna entidad, alguna dirección, alguna persona, algún cargo encargada de atender y trabajar con la empresa privada y con grupos u organizaciones como la CAPAC para implementar estas colaboraciones? ¿O no existe? ¿O es punto por punto, caso por caso? Quería saber un poquito sobre eso y qué recomendaciones tienes al respecto. Hace 2 gobiernos atrás se creó una comisión donde participa el gobierno y participa la Cámara de Comercio, participa CAPAC y otros gremios, pero hablan no solamente de construcción, hablan de otros temas que aquejan la industria. Esa era una reunión mensual. Desconozco si hoy en día esa reunión se sigue dando. Normalmente, por el lado de CAPAC, era presidida o sea, asistía nuestro presidente de turno. No sé en el caso de la Cámara de Comercio, pero sí se tocaban estos temas y algunas cosas. Yo creo que aquí lo que necesitamos en realidad es un presidente con liderazgo que pueda atender los temas básicos de la población y atender temas que van a ser impopulares. Por ejemplo, un tema que no hablamos aquí, pero que es algo que nos perjudica a todos, es el caso del Seguro Social. El Seguro Social es un tema preocupante que está en déficit y de alguna manera tiene que variarse a la alta las medidas paramétricas porque la población cada vez vive más y es una práctica que han hecho otros países. Aparte que si es algo que de repente no soluciona al 100% el hueco financiero que tiene el Seguro Social, es algo que amortizaría bastante. También necesitamos liderazgo para cuando ocurren protestas, porque créeme que que va a volver a pasar, en la medida que el gobierno no atienda las necesidades básicas de la población, estas protestas van a seguir pasando y necesitamos un liderazgo que pueda atender a esa parte social. Y yo creo que debemos escoger a los mejores las personas que nos presidan en el gobierno, ¿no? O sea, porque digo, nosotros como gremio podemos apuntar hacia dónde debemos estar, pero si tenemos gobernantes que no están en la misma sintonía, es un problema. Sí, definitivamente. Y parte del presidente también, obviamente, en la asamblea, de la alcaldía, que sean estrategas, pues. Y también porque de ahí se evoluciona a quienes ellos escogen, ¿verdad? Como ministros, como pasó con el caso de Ocao, que lo que hizo positivamente para digitalizar el municipio eh, eh, no fue un cargo popular, sino fue escogido por el alcalde. Entonces creo que es un efecto dominó a quien escogemos, pues, porque impacta el equipo de trabajo completo, quienes van a implementar estas estrategias. Otro de los temas impopulares, por ejemplo, que va a tener que tomar el gobierno es subir quieran o no, la tasa que se cobra por el agua. O sea, es necesario. O sea, nosotros hoy en día nos cuesta de que 0.80 cada 10.000 galones y ese costo está más que por debajo de la mitad de lo que cuesta producirla. Entonces, si la gente no le cuesta, al que paga le cuesta poco y a otros no le cuesta porque no tienen medidor y simplemente consumen. O sea, Sí. no creas una cultura Sí, y adecuada. además de que consumes más, también, por ejemplo, del lado, dice arquitecto, del lado de arquitectura, uno crea las estrategias realmente de ahorro, pueden ser menos dirigidas hacia el ahorro de agua y más hacia la energía, porque la energía no cuesta tanto y dice, cónchale, hay que ser más eficiente de energía porque eso es lo que nos está costando más. Entonces, él puede ayudar a que las estrategias de diseño también sean para más enfocadas al ahorro de agua.
No sabía lo que dijiste de que 40-50% del agua que producimos era, le decías non-revenue water, ¿verdad? Que era agua básicamente que se perdía. Y que el 30% de los consumidores no tienen medidor. Y adicional a eso, que no sé cuál es el porcentaje, lo irónico es que hay otra cantidad de porcentaje de población de Panamá que no tiene acceso al agua. Entonces, definitivamente el tema del agua es un tema que se lleva hablando, yo recuerdo los últimos 10 años como el eje a seguir, pero no se ha ejecutado. Pues. Sí, nosotros debemos atacar ese problema, la verdad que rápido de raíz. Por ejemplo, acaba de subir el IDAN una licitación de $51 millones a Panamá Compras para poner redes nuevas en un área de la ciudad, pero es una licitación que limita a las empresas constructoras locales a participar porque te exigen demasiados montos económicos líquidos en el banco. Entonces cada vez se vuelven como que pliegos de cargos más restrictivos para participar las empresas locales y eso lo que hace es, digo, lo que pudiste ver en una de las gráficas, que las divisas se van del país, la remuneración del trabajo no circula, la economía circular, horas abandonadas por compañías extranjeras, donde las empresas locales, por ejemplo, hay casos donde las empresas locales hemos sido lo que hemos terminado trabajos abandonados por empresas extranjeras. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, un ejemplo de cómo licita el gobierno de Estados Unidos con una de sus entidades en la República de Panamá, que es el Smithsonian. Tú mandas tus características o tus calificaciones técnicas, tus capacidades técnicas y tus capacidades financieras. Eso va a Washington, D.C. Ellos evalúan tus números y te dan un número de contratista y te dicen para atrás, tú calificas para proyectos de este rango a este rango. Entonces, después tú recibes correos electrónicos de los proyectos que ellos van licitando y tú decides si participar o no. Pero es algo transparente, que crea transparencia. O sea, tú estás viendo, antes que exista el proyecto, tú estás viendo si el contratista califica o no. Aquí no, aquí lo que hacemos es ponerle trabas. Pliego y se limita Sí, automáticamente con el pliego, claro. así es. Claro. Tengo una pregunta que alguien menciona, dice, ¿qué estrategias o medidas más efectivas se podrían implementar para mitigar los efectos contaminantes asociados con el vertedero de Cerro Patacón en la ciudad de Panamá, considerando tantos aspectos ambientales como de salud pública? El tema basura ha sido un tema que por quinquenios se ha visto, que hemos visto el problema, que turistas llegan y dicen muy bonita la ciudad, pero llena de basura. ¿Qué se puede hacer? Bueno, número uno, evitar la corrupción. O sea, hay muchos negociados en cuanto a los camiones de basura. También hay negociados de que usan ese vertedero para tirar otras cosas ajenas a la basura. Por ejemplo, hay que tener cuidado cuando hagan el túnel debajo del canal. Hay que ver dónde tiran ese desperdicio porque es un desperdicio que no se puede tirar en cualquier lugar. Hay que, por ejemplo, agarrar y desempolvar un estudio que data hace 40 años hecho por el gobierno de Japón, donde le da recomendaciones a Panamá de cómo manejar su basura apropiadamente. Los estudios ya existen, simplemente lo que falta es voluntad política y que no haya negociados a través de eso. Tú mencionaste el tema de Edge. Yo sé que LEED controla un poco los desperdicios durante la construcción. ¿Edge también lo hace? No sabe. Edge se enfoca en tres cosas. Edge se enfoca en que consumas 20% menos agua, 20% menos energía y 20% menos energía incorporada en los materiales que utilizas para la construcción. No se enfoca en más nada. Esto es una iniciativa hecha por la IFC, que es la innovación de la Corporación Financiera Mundial, donde se ha hecho a través de una marca ecológica en 125 mercados. En el año 2016, Banco General recibió fondos del IFC, fondos verdes,
pero eran enfocados a paneles solares. Si tú querías poner paneles solares en residencias o en comercios, este fondo verde, que ya se consumió porque no era tanto monto, tenía hasta una tasa de interés menor. Yo creo que eso es algo a lo que debemos aspirar. Nosotros debemos aspirar a tener unas construcciones más sostenibles, que por ejemplo aquí le pongo el caso de Portland, mayor precio de venta. En Portland se produjo 8% más precio de venta de propiedades, en Seattle 9%, en Singapur 4%. Percibieron una venta más rápida a incorporar desarrollo sostenible. En Portland 18 días más rápido, en Seattle 4 veces. Facturas de servicios públicos más bajas en 15% en Estados Unidos y menor tasa de morosidad en Estados Unidos del 33%. Mayores reventas también en el Reino Unido, en Holanda, en California y en Suiza. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la construcción de desarrollo sostenible como negocio está en los principales países latinoamericanos. Sabemos, por ejemplo, que porcentaje de reducción de los costos de operación en edificaciones nuevas en el primer año. En México, por ejemplo, representa un 11%, Colombia 10%, Brasil 9%. Porcentaje de reducción de costos de operación en los edificios nuevos a los 5 años. México es el que lleva la cabecera ahí con 23%. Porcentaje de reducción de costos de operación de edificaciones existentes en el primer año, 12% en México. Porcentaje de reducción de los costos de operación de edificaciones existentes a 5 años, 30% en México. Los retornos de la inversión. Si tú certificas un proyecto Edge, se están viendo en 3 a 4 años. Lo que pasa es que tenemos que pensar en el end user y no solamente en nosotros como promotores o constructores, porque al final el end user es el que se va a ver beneficiado. Entonces, sí deben haber de repente motivación para los diferentes actores de la industria. Por ejemplo, aquí podemos ver la cultura corporativa de los desarrolladores, los aspectos principales que motivan la construcción sostenible, 39% en Colombia, nuevas regulaciones ambientales, 35% en Colombia, bajos costos de operación de inmuebles. Vemos cómo Colombia representa ahí en 29%, mejora en las prácticas tradicionales en la industria de la construcción, 28% en México, incremento de la demanda de desarrollos inmobiliarios sostenibles por parte de los clientes informados. En Brasil, 26% de los clientes informados exigen más ese tipo de proyectos. Colombia, 13% y 19% en México. Entonces tenemos un ciclo de culpa. ¿Cuál es el ciclo de culpa? El propietario dice, nos gustaría ahorrar luz y agua, pero no hay viviendas eficientes. Los constructores dicen, no, o sea, podemos construir viviendas eficientes, pero los desarrolladores no la piden. Los desarrolladores dicen, pediríamos proyectos más eficientes, pero los inversionistas no los financian. Y los inversionistas dicen, financiaríamos edificaciones más eficientes, pero no hay demanda. Entonces es un ciclo de mea culpa que no salimos de él, pero al final del día nos beneficiamos todos a la larga. Así que sí debemos mirar hacia allá. Claro. Excelente, Demetrio. Nada más tiene una última pregunta antes de, ya porque ya se me está acabando, se me acabó el tiempo. Dicen, buenas tardes, ¿existen regulaciones o políticas gubernamentales en Panamá dirigidas a abordar la crisis de agua? No hay, no existe normativa específica en la regulación del consumo de agua. No existe. Okay. Esta que ven aquí en pantalla son regulaciones que tienen que ver con temas de sostenibilidad. ¿Estás compartiendo algo? Sí. No lo veo. Qué raro, sí. Pero bueno, no importa. Pero sí, no existe normativa. No existe normativa. Ok, listo. Demetrio, bueno, ya se me acabó el tiempo. Alguien escribió algo más. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los proyectos de construcción en Panamá al intento de obtener la certificación EDGE? Creo que ese es un poco más... ¿Hay algún desafío que enfrentan los proyectos de construcción en Panamá al obtener la certificación EDGE?
No, no tanto, simplemente que cumpla con los 3 brackets del 20%. Si tú diseñas apropiadamente, la parte de construcción es sencilla. O sea, tú puedes, por ejemplo, comprar inodoros eficientes en uso de agua. Tú puedes diseñar las casas para ventilación cruzada y menos consumo de energía. Y utilizas, por ejemplo, materiales que estén cerca de tu proyecto, o sea, que no estén muy distantes. No es difícil cumplir con estas normativas. El año pasado tuvimos a un... Ajá. De repente es más difícil cumplir con la normativa LEED, pero con la EDGE no. El año pasado tuvimos un consultor que fue orador de este webinar para hablar sobre la certificación EDGE. Y sí vimos que es una un poco más fácil de lograr que la LEED. Y funciona muy bien también para todos los proyectos, pero residencial era como que un fuerte que tenía. Sí, el IFC tiene un website que tú te metes y tiene como un checklist que tú vas como que metiendo datos de tu proyecto y ahí te va arrojando un score de si tu proyecto cumple o no. Entonces, si no cumple ciertos aspectos, tú puedes ir modificándolo desde la etapa de diseño. Entonces, es una herramienta bastante buena y es gratuita. O sea, no tiene, usar ese website no tiene costo. Excelente. Realmente agradezco tu contribución a AmCham a través de este webinar y buena explicación, y fue un placer contar contigo. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Claro, quería también expresar nuestro agradecimiento también a nuestros patrocinadores, a AES Panamá, Johnson & Johnson, Tigo Business, Chevron, KPMG, Panama Canal Railway, y feliz de verlos en el próximo webinar que tenemos organizados. Muchas gracias a todos y gracias, Andrew. Hasta luego.